El poder de las afirmaciones científicas para la curación de Paramahansa Yogananda. Este video consta de dos partes. La primera es una adaptación de la parte teórica explicada en el texto con copyright de Self-Realization Fellowship y adaptada por Hari Camino. Y la segunda es la práctica en grupo de 3 afirmaciones durante un retiro autoconducido en Tepoztlán, México, en el año 2019. Cuando Paramahansa Yogananda presentó por primera vez, casi 80 años atrás, los principios y técnicas expuestos en el libro Afirmaciones Científicas para la Curación, habrían aún de transcurrir décadas antes de que tuvieran lugar los descubrimientos que han evidenciado la conexión entre el cuerpo y la mente en el proceso de curación. A lo largo de estos años, esta obra precursora ha enseñado a cientos de miles los conocimientos básicos que permiten utilizar y aplicar directamente los extraordinarios poderes curativos ocultos en cada ser humano. Tales conocimientos están ahora abriéndose camino en la medicina tradicional y en el conocimiento popular, especialmente en Internet, y todo esto gracias a la visión convergente de la física, la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. Todo pensamiento depresivo o de felicidad, de irritabilidad o de calma, graba surcos sutiles en las células cerebrales, fortaleciendo nuestras tendencias hacia la enfermedad o hacia el bienestar respectivamente. Este concepto de que pensamos y creamos nuestra propia realidad es la base sobre la que se basa esta obra pionera y fundamental. Las subconscientes ideas hábito, ya sean de salud o de enfermedad, ejercen una poderosa influencia sobre nuestro ser. Las enfermedades rebeldes, tanto mentales como físicas, poseen siempre una profunda raíz en la mente subconsciente. Para eliminar la enfermedad, es necesario arrancar estas ocultas raíces. Por eso, vamos a repasar cómo lograrlo. Y el primer concepto es que la palabra del hombre es el espíritu, con mayúsculas, en el hombre. Las palabras habladas son sonidos producidos por las vibraciones de los pensamientos. Los pensamientos son vibraciones emitidas por el ego o por el alma. Deberías saturar cada una de tus palabras con las poderosas vibraciones de tu alma. Si una persona es incapaz de infundir en sus palabras la fuerza del espíritu, el suyo es un lenguaje muerto. Por eso, tanto las palabras como las plegarias de personas locuaces o inescrupulosas en su lenguaje suelen carecer de poder para operar un cambio positivo en el curso de los acontecimientos. Las palabras del ser humano deberían expresar no solamente la verdad, sino también su propia comprensión y realización de dicha verdad. Un lenguaje carente de la fuerza del espíritu se asemeja a una mazorca de maíz desprovista de granos. El poder espiritual de la palabra humana. Las palabras colmadas de sinceridad, convicción, fe e intuición actúan como bombas vibratorias altamente explosivas, cuyo estallido desintegra las rocas de las dificultades, operando la transformación deseada. Cuando, ante un conflicto, repetimos las afirmaciones sinceras, con plena comprensión, sentimiento y determinación, éstas atraen inefablemente la ayuda de la omnipresente fuerza cósmica vibratoria. Apela a dicho poder con confianza infinita, desechando toda duda. De otro modo, la flecha de tu atención errará el blanco. Tu poder divino. El Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Él te ha dotado de los poderes de la voluntad, la concentración, la fe
la razón y el sentido común, con el objeto de que hagas uso de ellos en tus esfuerzos por liberarte de las perturbaciones físicas y mentales. Deberías aplicar todos estos poderes, mas apelando simultáneamente a la ayuda de Dios. Al orar o practicar afirmaciones, hazlo siempre con la confianza de que estás empleando tus propios poderes. Poderes recibidos de Dios, ya sea para sanarte a ti o sanar a otros. Y aquí vemos cuáles son esos poderes, esos dones. La voluntad, el sentimiento y la razón. Pide la ayuda divina, pero toma conciencia de que eres tú mismo quien hace uso, como un amado hijo del Señor, de los dones que has recibido de Él. La voluntad, el sentimiento y la razón para resolver todos los complejos problemas de la vida. Debería establecerse un equilibrio entre el concepto medieval de la dependencia absoluta del hombre con respecto a Dios y el hábito moderno de depender totalmente del ego. Es preciso que la actitud mental se adapte al tipo de afirmación utilizada. Las afirmaciones relacionadas con la voluntad deben acompañarse de una enérgica determinación. Las afirmaciones relacionadas con los sentimientos deben acompañarse de devoción. Las afirmaciones relacionadas con la razón deben acompañarse de un claro entendimiento. Un requisito fundamental en la práctica de las afirmaciones es la intensidad de la atención, que es lo que vemos en la parte de arriba, aunque la continuidad y la repetición son también factores de considerable importancia. Repite atenta y reiteradamente tus afirmaciones, saturándolas de devoción, voluntad y fe. Pocos son los que saben que la imaginación, la razón, la fe, la emoción, la voluntad o el esfuerzo se puede aplicar en forma especial de acuerdo con la naturaleza particular de cada individuo. Entonces, del lado izquierdo tenemos la naturaleza y puedes preguntarte, ¿de qué naturaleza soy yo? ¿Soy más de una naturaleza imaginativa, intelectual, idealista? ¿Soy más emocional? ¿O opero más con la voluntad emprendedora? Se puede aplicar en forma especial, de acuerdo con la naturaleza particular de cada individuo, el consiguiente sentido, la consiguiente intención, que sea imaginación, razón, fe, emoción y voluntad. Como por ejemplo, frente a la autosugestión, una persona de tipo intelectual no es susceptible a la sugestión y solo reaccionará ante argumentos metafísicos acerca del poder de la conciencia sobre el cuerpo, puesto que necesita comprender el cómo y el porqué del poder de la mente. La autosugestión tampoco resulta de gran valor para un individuo dotado de una voluntad poderosa. Este tipo de persona puede sanar de una enfermedad mediante la aplicación de afirmaciones, capaces de estimular su voluntad en lugar de su imaginación. La autosugestión, sin embargo, se muestra eficaz en quienes poseen un temperamento fundamentalmente emotivo. Es conocido el caso de cierto individuo de temperamento emotivo que había perdido la facultad de hablar y la recuperó al huir de un edificio en llamas. La aguda impresión emocional recibida ante el espectáculo de las llamas le llevó a gritar ¡fuego, fuego!, olvidándose de que hasta entonces no había sido capaz de hablar. El impacto de la violenta emoción conquistó su subconsciente, enfermedad-hábito, y este suceso pone de manifiesto el poder curativo de la atención intensamente focalizada. Encontrándome en plena travesía entre la India y Ceilán durante mi primer viaje marítimo, me vi súbitamente acosado por un acceso de vómitos y mareos. El incidente me perturbó bastante, pues hizo presa de mí por sorpresa, precisamente cuando me encontraba disfrutando de mi primera experiencia de una habitación flotante, mi camarote, y una aldea que navega. Decidí entonces no volver a permitirme jamás caer víctima de semejante treta de mi organismo. Adelanté un pie, lo fijé firmemente sobre el suelo de la cabina y le ordené a mi voluntad no volver nunca a aceptar la experiencia del mareo. Y aun cuando posteriormente volvió a viajar por mar durante un mes entre la India y Japón, y de vuelta durante 50 días entre Calcuta y Boston, y durante 27 días entre Seattle y Alaska,
Jamás volví a ser presa del mareo. El restablecimiento de la salud física, mental o espiritual puede producirse de forma instantánea. La oscuridad hacinada a lo largo de las edades, en una habitación cerrada, se disipa al instante con solo encender una luz, pero no intentando dar caza a las tinieblas. Nadie puede predecir en qué momento exacto será sanado, de modo que nunca se debería fijar un límite preciso de tiempo para el acontecimiento. Es la fe y no el tiempo lo que determina cuándo se consumará la curación. Los resultados dependerán del correcto despertar de la energía vital y del estado en que se encuentran las mentes conscientes y subconscientes del individuo afectado. Es la fe y no el tiempo. La falta de fe paraliza la energía vital, obstaculizando la obra perfecta de este médico divino, arquitecto del cuerpo y obrero maestro. El esfuerzo y la atención son fundamentales para alcanzar el grado suficiente de fe o de voluntad o de imaginación que impulsará automáticamente la energía vital a operar la curación. La ansiedad y la expectación con respecto a los resultados debilitan la fuerza de la verdadera fe. La ansiedad y la expectación con respecto a los resultados debilitan la fuerza de la verdadera fe. Si el ser humano no emplea su voluntad y su fe, la energía vital permanece adormecida o inoperante. Se requiere tiempo para revivificar la fuerza de una voluntad, una fe o una imaginación debilitadas. En pacientes que sufren de una enfermedad crónica, pues los pensamientos mórbidos se encuentran sutilmente grabados en sus células cerebrales. La curación es producida por la energía. Los poderes de la voluntad, la imaginación, el razonamiento y la emoción no son capaces de efectuar por sí solos curación física alguna. Entonces, como vimos, esos son los dones que tenemos, pero no son capaces de efectuar por sí solos curación física alguna. Ellos operan únicamente como agentes diversos que, de acuerdo con el temperamento de cada individuo, pueden estimular la energía vital, mas es esta quien sana la enfermedad. En un caso de parálisis del brazo, por ejemplo, si la voluntad o la imaginación se estimulan de manera continua, la energía vital puede fluir repentinamente hacia el tejido nervioso enfermo y sanar el brazo. La repetición de las afirmaciones ha de realizarse de modo firme y continuado, con el objeto de que la fuerza de la voluntad o de la razón o de la emoción posea la intensidad suficiente como para estimular la energía vital inactiva y restaurar así las funciones normales. Jamás se debería despreciar la importancia de los esfuerzos repetidos con una profundidad cada vez mayor. Solo el poder perfecto, es decir, el de la palabra o energía vital, es capaz de restablecer la salud. Todos los métodos externos de estimulación actúan únicamente en la medida en que cooperan con la energía vital y carecen de cualquier valor en su ausencia. Por otro lado, la curación mental es superior a todos los métodos de curación física, porque la voluntad, la imaginación, la fe y la razón constituyen estados de conciencia que actúan de manera directa y eficaz desde el interior. Otra vez. Por otro lado, la curación mental es superior a todos los métodos de curación física, porque la voluntad, la imaginación, la fe, la razón, constituyen estados de conciencia que actúan de manera directa y eficaz desde el interior. Ellas aportan el poder motivador que estimula y dirige a la energía vital, induciéndola a desarrollar cualquier tarea específica. Cuando se combinan las técnicas psicofisiológicas con el poder de la voluntad, la fe y la razón de manera que se logra controlar y dirigir la energía vital y se alcanza el estado supraconsciente, la curación es segura. Y lo podemos imaginar de esta manera. Estamos regularmente en nuestra conciencia, que es la parte que emerge del iceberg, la que es visible, y como sabemos, la conciencia en realidad está sostenida por una subconsciencia que es mucho más vasta e invisible. Pero ninguna de las dos podría estar ahí
sin la supraconsciencia, que sería como el agua del océano del espíritu. Estas tres son nuestros estados. Y lo que queremos es estimular por medio de la fe el circuito energético entre ellas. El maestro dice que la fe es como una especie de antenita que nos permite captar con mayor intensidad las vibraciones, para transformarnos, las vibraciones de Dios. Esta antenita se conecta con la conciencia y entonces en ese momento una fe en movimiento hace conexión con la supraconsciencia y entonces la energía vital se estimula. La energía vital fluye desde la supraconsciencia por el conducto de la fe hacia la conciencia y entonces la energía vital viaja hacia nuestra subconsciencia e imprime la afirmación para finalmente de la subconsciencia, cuando ya está impresa en la subconsciencia, se graba en nuestra supraconsciencia y es ahí donde la curación realmente toma lugar. El método. Antes de comenzar a practicar las afirmaciones, debes limpiar la mente de toda inquietud y preocupación. Elige la afirmación que necesites y repítela completa, comenzando en voz alta y bajando progresivamente la voz, mientras la repetición se hace a su vez más lenta, hasta acabar en un susurro. Después deberás continuar repitiendo la afirmación de forma mental, solamente, sin mover los labios o la lengua, hasta que sientas que has alcanzado una profunda e ininterrumpida concentración. En este periodo, no debe caerse en un estado de sopor, sino que ha de existir una profunda continuidad de pensamiento. Un pensamiento que fluya sin interrupción. Si continúas con la afirmación mental, ahondando aún más, surgirá una sensación de paz y dicha crecientes. Durante el estado de concentración profunda, tus afirmaciones mentales se sumergen en la corriente del subconsciente para retornar después a la esfera de la conciencia reforzadas por el poder de influir, con el poder de influir sobre la mente consciente a través de la ley del hábito. En las afirmaciones colectivas, las que vamos a hacer dentro de un momento, quien dirija la reunión debe leer las afirmaciones de manera rítmica y luego el resto de la concurrencia repetirá sus palabras con el mismo ritmo y entonación. Hagamos un esfuerzo para que así sea y sea como una sola voz. Toda afirmación de una verdad debe ser practicada aplicando en ella la voluntad, el sentimiento, la inteligencia y la devoción, como ya vimos, y no ha de permitirse que la atención se distraiga. Es necesario entrenar la atención como si se tratase de un niño travieso. Cada vez que se desvíe de su objetivo, hay que traerla de vuelta y enseñarle repetida y pacientemente a concentrarse en la tarea asignada. Si se desea que una afirmación alcance la supraconsciencia, dicha afirmación debe estar libre de toda duda e incertidumbre. La paciencia y la repetición atenta e inteligente operan maravillas. Las afirmaciones practicadas para sanar perturbaciones físicas o mentales crónicas deben repetirse con frecuencia, profundidad y continuidad, sin prestar ninguna atención a las condiciones persistentes adversas, si las hubiera, hasta que lleguen a formar parte integrante de nuestras más hondas convicciones intuitivas. A fin de que un pensamiento pueda operar activamente y con éxito, deberá estar imbuido de una fuerza de voluntad tal que sea capaz de resistir la oposición de los pensamientos contrarios. Durante el proceso de curación física, la atención debe concentrarse en los infinitos poderes de la mente y no en la enfermedad misma, ya que esto último puede debilitar la fe. Cuando se trata de superar perturbaciones mentales tales como el temor, por ejemplo aquí a la derecha en gris, la ira, abajo, los malos hábitos, la enfermedad, la concentración ha de enfocarse en la cualidad opuesta a la que se desea vencer. Así, por ejemplo, para superar el temor se debe cultivar la conciencia de valor,
Para superar la ira, la conciencia de paz. Para superar la debilidad, la conciencia de fortaleza. Para superar la enfermedad, la conciencia de salud. Así como el mal hábito de la conciencia de enfermedad suele requerir de un largo tiempo para desarrollarse, se necesita también un cierto tiempo y paciencia para que el buen hábito de la conciencia de salud se restablezca. Estos son los elementos entonces con los que se puede contrarrestar por medio de una atenta fe y una voluntad más fuerte cada uno de estos hábitos. Las afirmaciones que aparecen en el presente libro son semillas saturadas con la inspiración del alma. Estas deben sembrarse en la tierra de la paz supraconsciente y ser regadas por la fe y la concentración, las cuales crearán las activas vibraciones internas que las ayudarán a germinar. Numerosos son los procesos involucrados entre la siembra de la semilla de la afirmación y la obtención de sus frutos, a fin de que se produzcan los anhelados resultados. Tienen que cumplirse todas las condiciones necesarias para su desarrollo. La semilla de la afirmación debe estar viva, libre de los defectos de la duda, la inquietud y la falta de atención. Hay que sembrarla en la mente y el corazón de forma concentrada, ferviente y serena, y regarla con una repetición fresca y profunda y con una fe ilimitada. Una vez que hayas sembrado en la tierra de la conciencia cósmica las vibrantes semillas de tus oraciones, no las excaves a menudo con el objeto de comprobar si han germinado o no. Concédeles a las fuerzas divinas la oportunidad de operar ininterrumpidamente. No te inquietes por los resultados. Estos habrán de producirse naturalmente como fruto de tus esfuerzos. Las etapas. Como ya escuchábamos, las etapas van profundizando y el maestro las define como 5 etapas de la repetición de afirmación. Repetición consciente en voz alta, repetición en susurro, repetición mental, repetición subconsciente y repetición supraconsciente. La repetición subconsciente se vuelve ininterrumpida y automática. Cuando las profundas vibraciones internas de las afirmaciones se transforman en realización, implantándose en las mentes conscientes, subconscientes y supraconsciente, entonces se ha llegado a la etapa de repetición supraconsciente. Cuando las profundas vibraciones internas de las afirmaciones se transforman en realización, entonces se ha llegado a la etapa de repetición supraconsciente. El canto o repetición supraconsciente consiste en mantener la atención fija de forma ininterrumpida en la verdadera vibración cósmica, Om o Amén, y no en un sonido imaginario. A medida que se pasa de una etapa a otra en la práctica de las afirmaciones, la actitud mental ha de cambiar paralelamente, interiorizándose y concentrándose cada vez más. La meta consiste en que la persona que practica la afirmación se unifique con la afirmación en sí y con el propio proceso de practicarla hasta que los 3 elementos lleguen a fusionarse en una sola entidad. La mente debería alcanzar el más profundo estado de conciencia, sin sumirse en el sopor o la divagación mental o el sueño, como ya escuchamos, y más bien en un estado en el que la atención se encuentre tan intensamente concentrada que todo pensamiento se sumerja y se funda en un solo pensamiento central, como partículas atraídas por un imán irresistible. Los 3 centros fisiológicos. Durante las afirmaciones, en las cuales se aplique fundamentalmente la voluntad, deberá fijarse la atención a nivel del entrecejo. Cuando se utilicen afirmaciones de tipo intelectual, el centro de la concentración será el bulbo raquídeo, y en las afirmaciones devocionales la concentración se enfocará en el corazón. Según la ocasión, el ser humano tiende a fijar su mente de manera automática en alguna de estas regiones fisiológicas. En los estados emocionales, por ejemplo, se suele percibir el centro cardíaco con exclusión del resto del cuerpo. Por medio de la práctica de las afirmaciones, se adquiere el poder de dirigir conscientemente la atención hacia las fuentes vitales de la voluntad, el pensamiento y el sentimiento.